Hola, en este nuevo video voy a empezar ya a gestionar como un administrador de base de datos para poder controlar el acceso de los usuarios de datos, el almacenamiento y la conexión a la base de datos. Primero, crearemos y configuraremos un listener adicional para que la conexión de la base de datos funcione con dos listeners y estos se repartan las tareas de la carga de la solicitud de los clientes y sus conexiones. También veremos y crearemos un table space, que es la unidad de almacenamiento lógico almacenado en la base de datos. Y por último, vamos a crear roles de usuario y sus privilegios. Ya, empecemos. Ya abrimos una ventana de terminal y le voy a levantar el ambiente Oracle con punto espacio hora en V. Y luego pregunto para quién, para Oracle o RCL, que es el directorio obviamente raíz de la base de datos, en el cual vamos a ir trabajando y aquí vamos a movernos por toda la infraestructura Oracle. Y ojo, cada vez que yo cierre una terminal voy a ir ingresando otra vez de nuevo estos dos parámetros para levantar el ambiente. Ahora vamos a ir al directorio admin, en donde se encuentra de manera predeterminada el archivo TNS, que es la capa de comunicación que utiliza la base de datos Oracle. Introducimos el archivo tnsnames.ora, el cual que es el archivo que queremos copiar, y la copia se va a llamar tnsnames.alt. Este archivo contiene parámetros del cliente como el host, el puerto, conexiones, servicio. Y esto es lo que queremos respaldar. Luego, mediante Enterprise Manager, que ingresamos como usuario sys, con el rol sysdba, aquí vamos a crear un nuevo nombre de servicio de red, con el nombre test ORCL. Y en el service name vamos a poner el nombre de servicio completo. Ahora asignamos el puerto 1521, que vendría siendo el puerto por defecto del listener primario, y la dirección. Aquí deberíamos poner la otra dirección del otro compañero, otra máquina. Sin embargo, ahora vamos a utilizar mi localhost para ir a la base de datos local de mi máquina, solo para efectos de este taller. Ya, el test Oracle dice que se ha creado correctamente. Ahora comprobamos la conexión del test connection con usuario system. Y aquí podemos ver que la conexión es buena. Y vamos a comprobar también toda la configuración que hemos hecho. Ingresamos a SQL Plus con el usuario system otra vez y el nombre de servicio test Oracle o test ORCL. Ingresamos la contraseña y ahora realizamos una consulta para ver la información. Aquí aparece el nombre de la instancia de la base de datos a la cual está conectado, el nombre de servicio que es test Oracle, que es Oracle, y el nombre del host donde se aloja Oracle, que es mi computador. Ahora empezamos a crear el listener de red, ingresando de nuevo a Enterprise Manager en Listeners. Luego ingresamos con la cuenta del host. Disculpa por mi perro. Voy a tener que parar un poco porque mi perro está haciendo ruido. Ya, ahora sí. Vamos a empezar a crear el nuevo listener de red. Ingresamos de nuevo a Enterprise Manager, nos vamos a Listeners e ingresamos con la cuenta del host. Luego las credenciales Oracle y apretamos Login. Ahora nos muestra toda la interfaz con todos los listeners existentes y empezaremos ahora a crear uno nuevo. El nombre es listener 2, el puerto 1561, donde se escuchará este listener nuevo, y
la dirección del host donde se encontrará alojado. Y ahora asociamos nuestra base de datos con el listener 2. Ponemos el nombre del servicio que asociaríamos a este listener y las variables de entorno Oracle Home, que es donde se aloja el servicio, y el identificador Oracle Seed. Aceptamos para que se cree el listener 2 y eso. Bueno, sí, no está funcionando todavía. Nos aseguramos que la conexión Start-Stop esté seleccionada y ya iniciamos el funcionamiento. Y ahí recién estamos iniciando el funcionamiento de este nuevo listener. Y finalmente vamos a comprobar que todo funcione correctamente con el comando lsnrctl status listener 2. Aquí vemos el contenido del archivo, listener.ora y ingresamos el comando ahora sql +hr, que es el usuario del esquema Human Resource habilitado en el taller, en el video anterior, y Oracle-mayúscula 4U, que es la contraseña del usuario. Y acá ingresamos la dirección del listener, o sea, la nuestra. Luego el puerto del listener, que es el 1561. Y Oracle, que vendría siendo el nombre del servicio de nuestra base de datos. Este comando nos llevará a SQL Plus mediante el listener. Y comprobando la conexión y el listener y que el listener funcione. Ya, listo. Ahora vamos a detener el listener con stop. Para crear estos tablespace, primero vamos a abrir la terminal, vamos a ingresar, definir el entorno, la variable entorno, y ejecutamos el script lab-07-01-01.sh. Y vemos que exista y nos crea este usuario DBA1 que vamos a utilizar. Nos conectamos luego con el usuario sys a Enterprise Manager, presionamos Create, el usuario DBA1 con privilegios de super administrador para que tenga todos los privilegios, y cerramos con Finish. Ahora entramos como DBA1 y consultamos información de almacenamiento storage sobre el tablespace example. Acá podemos ver que se puede utilizar hasta un 85% de almacenamiento antes del umbral de advertencia de llenado. Ahora nos vamos a dirigir a contenidos y podemos notar que hay 420 segmentos de datos almacenados en el tablespace example. Ahora revisamos también los índices y podemos ver que ach.customer-pk es el índice de mayor tamaño almacenado en el tablespace example. Este es el índice histórico de ventas primary key de la tabla customers. Y luego ahora vamos a consultar por el primer segmento de datos almacenado físicamente en el tablespace example. Y me están interrumpiendo. Y ahí descubrimos acá que es hr.country-c-id-pk, es decir, otra primary key de la tabla countries de Human Resource. Y ahora sí vamos a crear nuestra tablespace. Volvemos a Enterprise Manager y vamos a la sección Storage. Tablespaces, Create. Ahora definimos el nombre de nuestra tablespace, que será Inventory.
y verificamos que esté seleccionado Local Manage para que éste gestione sus propias extensiones de datos. Y vemos que esté seleccionado tipo en permanente para que nos indique, esto nos indica que los objetos de este tablespace se almacenarán físicamente en el archivo de datos donde se almacena el tablespace. Y también es que el estado esté en read-write y que, lo siento, y que no se haya seleccionado usar Big Files Tablespace, puesto que no necesito que almacene grandes cantidades de datos en este taller. Y luego nos vamos a Add Data File para agregar un archivo de datos para este tablespace nuevo. Aquí seleccionamos el tipo de almacenamiento, que será ASM, y el grupo de discos donde se alojará. Será el más data de ASM y bueno, esto se configuró en el video anterior y el tamaño del archivo será de 5 MB. Ahora que tenemos eso, configuramos Storage. Aquí corroboramos que Extend Allocation esté en automático, o sea, para la asignación de extensiones de datos al segmento será automática, al igual que su tamaño. Luego, Segment Space Management, que esté en automático. Como dice el nombre, los objetos en el tablespace manejarán automáticamente su espacio libre. También comprobamos que compression no esté habilitada. Y por último, que login esté en yes. Esto implica que se crearán archivos de redo log por creación de tablas, índices y particiones de tablas. Ya, y en general vemos toda la configuración que hicimos y la sentencia SQL que se ejecutará para aplicar la creación del tablespace. Ahora vamos a return y podemos ver que está todo correcto. Abrimos otra consola, entramos al entorno, ingresamos la ruta para ejecutar un script en SQL plus como usuario DBA1 que crea y rellena una tabla en el tablespace inventory. Pero da un error acá porque el espacio del tablespace aún es insuficiente para ampliarlo. Entonces lo que vamos a hacer es volvemos a Enterprise Manager y para modificar este tamaño del archivo de datos actual a 40 MB, como se ve ahí. Y además, para demostrar que tanto un archivo de datos ASM y otro archivo de datos File System pueden como convivir en un mismo tablespace, se creará este segundo archivo de datos, el cual le asignaremos un nombre, el directorio donde se alojará y su tamaño. Y visualizamos la sentencia SQL ahora y vemos que hay dos archivos de datos. Luego nos vamos a la consola, ejecutamos el script anterior y vemos que ya no hay errores, ya que ahora hay más espacio en el tablespace, obviamente. Y ahora ejecutamos otro script para limpiar el tablespace inventory para próximas prácticas. Ya a continuación probaremos la existencia de este script, el cual nos crea el usuario inventory, quien está asociado a nuestro tablespace inventory que ya creamos. Y lo ejecutamos. Bueno, ahora entramos de nuevo a Enterprise Manager como DBA1 y vamos al sector servidor y en este lugar creo el perfil de usuario HR Profile.
Un perfil de usuario sirve para limitar los recursos que utilizan las cuentas de usuario en una base de datos. Por ejemplo, en este caso vamos a limitar el tiempo usando IDLE time, ¿ya? Y le ponemos 15 minutos. Esto significa que los usuarios que pertenezcan a este rol, luego de 15 minutos de inactividad, su sesión caducará. También comprobamos que el resto de los parámetros están definidos en default y visualizamos la instrucción SQL, ejecutar y aceptamos para crear este rol. Ahora volvemos a Home y a través de todos estos pasos que estamos realizando, llegamos al parámetro de inicialización del servidor que se llama Resource Limit. Y lo vamos a ajustar para que se apliquen los límites del perfil hrProfile que creamos anteriormente, ¿ya? Esto lo hacemos asegurándonos que Resource Limit esté en True. También vamos a crear dos roles de usuario. Para eso volvemos a la interfaz principal. Nos vamos a servidor. Estos roles son conjuntos de propiedades administrativas, como son los permisos de una cuenta de usuario. Y aquí vamos a delimitar privilegios y acciones sobre algún objeto de la base de datos. El primer rol lo llamamos hrClerk en este caso. Seleccionamos en autenticación None para que no se tenga que ingresar alguna contraseña para poder acceder a los privilegios de este rol. Y ahora en la pestaña privilegios de objeto vamos a tipo de objeto y seleccionamos tabla. ¿Y qué tabla? hr.employees. Y seleccionamos los privilegios Select y Update. Aceptamos. Visualizamos ahora la sentencia SQL a ejecutar para crear este rol. Y ya está creado el rol hrClerk con sus privilegios para poder realizar Select y Update a los campos y registros en la tabla Employees en el Sample Temas HR. ¿Ya? Uy, lo siento por eso. Silencio. A continuación, vamos a crear el segundo rol de usuario llamado hrManager con los privilegios Insert y Delete en este caso. En la misma tabla que el anterior, por lo que hrManager podrá insertar nuevos datos a la tabla o borrarlos. Ahora, este rol lo editamos en la sección de roles para incluir el rol hrClerk como parte del rol hrManager. Esto lo hacemos para que hrManager, además de sus privilegios Insert y Delete, también posea los privilegios Select y Update del rol hrClerk, teniendo un total de ya 4 privilegios. O sea, hrManager está conteniendo el rol hrClerk, ¿ya? Y mostramos la sentencia SQL a ejecutar y aceptamos todo para confirmar la edición de hrManager. Ahora que ya creamos los roles, vamos a crear dos cuentas de usuario para dos empleados ficticios. Vamos a la interfaz principal, a Server. Acá está la sección de usuarios y procedemos a crear la primera cuenta, Danby. Y su perfil de usuario será hrProfile, que creamos anteriormente, y el resto de parámetros por defecto. En el ítem autentificación seleccionamos Password
para que tenga que autenticarse con una contraseña que será New User. Y eso lo vamos a ocupar para las 3 cuentas. Seleccionamos Expire Password Now para que cuando inicie sesión Danby y los demás por primera vez se le obliga a cambiar la contraseña a su gusto. Ahora en roles nos aseguramos que el rol de usuario Connect esté asignado a la cuenta de usuario, ya que este tiene el privilegio Create Session para que pueda iniciar sesión con las cuentas en nuestra base de datos, con su cuenta. Y también agregamos el rol de usuario hrclerk que creamos, aceptamos todo y tenemos nuestra primera cuenta de usuario creada. Repetimos exactamente el mismo proceso para nuestra segunda cuenta de usuario, que ahora se llama rpandia. Y ya tenemos nuestros 2 empleados con sus respectivas cuentas. Pero ahora falta la directora J. Woodman con los mismos pasos anteriores, pero acá en roles tiene que tener el Connect, pero además el rol HR Manager, el que creamos con los 4 privilegios totales. Y ya está creada la directora. Bien. Por último, vamos a probar nuestras cuentas de usuario creadas mediante SQL Plus. Ya primero con la cuenta de Danby nos pedirá, como ya había dicho, ingresar una nueva contraseña y realizamos un select en un campo en particular que estamos seleccionando y nos muestra pues la cuenta de usuario Danby con el rol hrclerk que ya posee el privilegio select. Ahora luego realizo un delete al campo seleccionado y no se nos está permitiendo, pues el rol hrclerk, si recordamos, podía solo realizar select y update. Es decir, está todo acorde a lo que configuramos. Y ahora con la cuenta J. Woodman realizamos el select, ejecutamos el delete, este sí funciona, porque ahora el rol HR Manager está configurado correctamente. Y ahora ejecuto un rollback para que vuelva lo que eliminé con el delete, ya que este igual quedó guardado en un tablespace que se llama undo, donde se almacenan las transacciones en su estado antes de hacer su commit correspondiente, por lo que igual lo podemos recuperar con la instrucción rollback. Y también hacemos un select count a la tabla employees para corroborar la cantidad de registros. Y finalmente, con la entrada rpandia, con la empleada rpandia, vamos a corroborar si el perfil de usuario hrprofile cumple con el parámetro que habíamos dicho de los 15 minutos de inactividad. Ya, ahora al intentar realizar el select anterior, nos muestra el error correspondiente, es decir, que nuestro perfil de usuario hrprofile funciona bien. Y listo, ya podemos administrar a los usuarios, sus privilegios y agruparlos por roles. Por otro lado, aprendimos los distintos accesos a la base de datos, la manipulación y ejecución de los listeners, así como también su estructura de archivo físico en la base de datos. Además, administrar el almacenamiento de nuestra base de datos mediante tablespaces. También todo lo que es un perfil, un rol, la cuenta de usuario para la configuración de la seguridad. Así que eso sería todo. Nos vemos quizás en un próximo video. Adiós.